que tu soplo aliente mi corazón. Dile, Señor, que avive el fuego, y que avive el fuego, Señor, en mí. Algo nuevo, algo especial, un torrente, una canción, rebosa de gozo, inunda todo mi ser. Enciende el fuego, enciende el fuego en mi corazón, enciende el fuego, enciende el fuego en mi corazón. Amén. Dile una vez más conmigo. Mi dulce sonar es tu nombre, Jesús. Dile, mi inspiración y mi fuerza eres tú. Dile, Señor, que tu soplo aliente mi corazón, y que avive el fuego, Señor, en mí. Algo nuevo, algo especial, un torrente, una canción, rebosa de gozo, inunda todo mi ser. Dilo conmigo así. Enciende el fuego, enciende el fuego en mi corazón, enciende el fuego. Dile, Señor, enciende el fuego en mi corazón, enciende el fuego, enciende el fuego en mi corazón, enciende el fuego. Dile, Señor, enciende el fuego, enciende el fuego en mi corazón, enciende el fuego, enciende el fuego en mi corazón, enciende el fuego, enciende el fuego en mi corazón. Enciende el fuego, Señor. Amén. Dale ese fuerte, fuerte, fuerte aplauso a nuestro Rey. Amén. ¿Hay fuegos encendidos en este lugar? Amén. Ayuda estás, dile, Señor, muévete en este lugar, muévete en mí. Ahí donde estás, acompáñame con tus manos aquí. Ven y muévete, Señor. Sobre la faz de la tierra caminó el Señor, y con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Una vez más. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor se mueva? Las corrientes de los mares Él ordenó, y con sus manos las estrellas afirmó. Con un soplo de aliento la vida le dio. Con un soplo de aliento la vida le dio. ¿Cómo no ha de moverse
más, díselo con tus palabras. Dile, Señor, ven y muévete. Ven y muévete en mi vida. Muévete. 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 Oh Dios, en mí. Y una vez más. Muévete. 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 Oh Dios, en mí. Ven y muévete. Ven y muévete. Díselo. Ven y muévete. Ven y muévete. Ven y muévete. Ese fuerte aplauso para el Rey. Si ese aplauso era para el Señor, dáselo con más fuerza. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. ¿Pueden sentarse? Cada vez que tenemos congreso y nos toca predicar, es factible de que toquemos los temas unos con otros. Así que si yo digo cosas que el pastor Arturo ha dicho, tenga presente que el Señor quiere que lo aprendas bien. Porque cuando una lección se repite varias veces, es porque Dios así lo quiere, para que lo puedas aprender, lo puedas asimilar y quedar bien grabado en tu corazón. Quiero que abras conmigo en Filipenses, epístola a los Filipenses, capítulo 3, el versículo 10. Voy a rogar a algún ujier que por favor me traiga agua. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Ahora me sobra, ¿no? Leamos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Estas palabras las escribió Pablo porque él había reconocido su necesidad imperante de conocer a Dios a costa de lo que fuera. Es más, él había considerado que sus conocimientos, que su profesión, todo aquello por lo que él había luchado, todo aquello por lo cual él había ganado y hecho mérito, él lo consideraba como basura a fin de conocer a Cristo. Su propósito principal era conocer a Jesús, pero no de una manera mental, no conocer a Jesús de manera intelectual, sino conocer a Jesús en profundidad. Cuando empezó este año, 2013, el pastor comenzó a decirnos que durante todo este trimestre iba a ser un trato del Señor con nosotros, porque el Señor quería que nosotros tuviéramos una relación más íntima con Jesús, una relación más íntima con Dios,
una relación más íntima con el Espíritu Santo, porque yo creo que eso es lo básico de la vida cristiana. Si nosotros no conocemos a Dios en la intimidad, pues nos convertimos en religiosos, nos convertimos en uno más de los que están caminando por las calles y no podemos tener a Jesús como Él quiere que nosotros le tengamos en nuestros corazones. Cuando hablamos de conocer a Jesús y que el conocer a Jesús puede ser tomado como algo intelectual, como algo meramente mental, yo creo que esto es fácil porque la misma sociedad, la misma religión del Estado se ha encargado de que nosotros desde pequeños conozcamos lo que es Dios, lo que es Jesús, lo que es el Espíritu Santo, y casi todas las cosas religiosas pues las conocemos por causa de la religión y también por la misma sociedad. Por ejemplo, estamos en esta fecha, tiempo de Semana Santa, y hasta la misma televisión se encarga de que nosotros conozcamos la historia, de que nosotros conozcamos qué fue lo que hizo Jesús, cómo fue su ministerio, los milagros que hizo, sus enseñanzas. Cuando llega la Navidad, pues se encarga la misma sociedad y la misma religión y el mismo ambiente que nos rodea de hablarnos del nacimiento de Jesús y de los reyes y de Herodes. Entonces, es natural que todos los que estamos aquí conozcamos mentalmente, intelectualmente acerca de Jesús. Y yo me acuerdo de que por mucho tiempo yo conocía a Jesús de manera intelectual. Yo conocía a Jesús solamente por mi mente. Más o menos tenía 12 años cuando empecé a ir a una iglesia evangélica. Primero iba a la iglesia católica, pero cuando descubrí esta iglesia evangélica dije, me gusta más la evangélica y voy a ir a la evangélica. Y me acuerdo que siendo niña me gustaba mucho leer la Biblia. Es más, los primeros 3 meses que me convertí, leí la Biblia de tapa a tapa. Pero ya saben cómo, ¿no? Sin entendimiento, pero yo pude darme el lujo de decir, me puedo dar el lujo de decir que de 12 años leí toda la Biblia de tapa a tapa en menos de 3 meses. Aquello comenzó como un gusanito a picarme y comencé a aprenderme versículos de la Biblia. Y llegué a saberme tantos versículos que cada vez que había una competición, yo era la que ganaba. Hubo una competición grande donde los niños iban a competir entre ellos, luego los jóvenes entre ellos y luego los adultos entre ellos, y en cada uno de esas 3 áreas iba a quedar un representante para tener un premio. Bueno, entonces pasó que hicieron la competencia entre los niños y pues gané yo. Después hicieron con los jóvenes y ganó uno, y con los adultos ganó otro. Entonces me tocó a mí competir como niña con el joven. El joven decía un versículo y yo decía otro, y todo esto era con jurado que verificaban si el versículo estaba bien dicho. Y decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, le gané al joven. Pero había uno de los adultos que era un verdugo en la palabra, ¿no? Y comencé a la competencia con él, y yo me acuerdo de haber dicho más de 120 versículos de memoria. Y me gustaba eso, y tenía muy buena retentiva. Y comencé a conocer de la Biblia, comencé a conocer pasajes bíblicos, me aprendía capítulos enteros de los Salmos, del Nuevo Testamento, pero todo estaba aquí. Todo estaba aquí. Y yo no veía cambio de vida. Es más, cuando
tenía alrededor de 13 años, ya estaba en el instituto y me acuerdo tan claramente como si hubiera sido ayer, que yo tenía dos amigas, una se llamaba Yajaira y la otra Yuri, y éramos muy compinche así en bromas y en maldades, pero yo era la buena. De las tres, yo era la buena. Y me acuerdo que Yuri, que era la más traviesa, un día ideó un plan para divertirnos. Y dice, bueno, vamos a hacer algo, que yo estoy aburrida, vamos a hacer algo, ¿y por qué no vamos a robar algo? Y yo, ¿a robar? Dice, sí, mira, en la panadería del pueblo hay una señora que cada vez que yo le pido agua, ella se agacha en el refrigerador para darme el agua. Entonces vamos a hacer algo. Yo me he fijado que encima del refrigerador hay una caja llena de chicles, de cajitas de chicles Adams. Entonces vamos a hacer algo. Yo pido el agua y una de ustedes dos coge la caja de chicles, se la mete en el bolso, usábamos bolsos grandes así tipo mochila, la mete en el bolso y nos vamos corriendo. Cuando ella ya se levante a darnos el agua ya no estamos. ¿Y qué les parece? Y le digo yo, no, yo no voy a participar de eso porque yo soy evangélica. Entonces, bueno, Yajaira, que es la que queda, ella roba la caja de chicle, tú pides el agua y yo vigilo afuera por si acaso viene alguien. Porque yo soy evangélica. Dios mío. Pero aprendí que eso era la manera de vivir el evangelio. Aprendí que esa era la manera de ser evangélica, solo conocimiento mental. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros conozcamos a Jesús de una manera íntima. Dios quiere que nosotros conozcamos a Jesús de una manera personal, que Él sea una realidad en nuestras vidas. Y fue así cuando ya cumplí 16 años que hubo una campaña en el pueblo y allí sí entonces yo acepté a Cristo en mi corazón y comencé a experimentar cambios. Ya no era algo que me habían dicho, ya no era el tratar de no mentir, ya no era el tratar de no robar, ya no era el tratar de no decir palabras obscenas, sino que ya era algo natural, porque el Espíritu Santo de Dios ya habitaba dentro de mí y era de manera natural el que yo comenzara a crecer en los caminos del Señor. Pero si en aquel entonces yo me pregunto, ¿conocía verdaderamente a Jesús? La respuesta pues tendría que ser no, no le conocía verdaderamente. Y en la palabra encontramos de que aún Israel, siendo llamado pueblo de Dios, hay un versículo en Isaías que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y hay otro pasaje muy conocido que lo citamos muy a menudo, es mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero aquí no se trata del conocimiento que está en la mente, sino un conocimiento experimental, relacional, el que yo puedo relacionarme con Dios de manera cercana, de manera íntima. Y aquí no se trata de que Dios tiene favoritos y que algunos pueden llegar a ser amigos íntimos del Señor, sino que depende de cada uno de nosotros el cómo sea esa relación con Dios. Me pongo a pensar en el grupo que seguía a Jesús. Habían multitudes que seguían a Jesús. Y donde iba Jesús, ellos iban. Lo que hablaba Jesús, ellos lo oían. Y eran hasta
protagonistas al ver milagros y prodigios de la mano de Jesús, pero eran del montón, eran parte del montón de discípulos que seguían a Jesús. Pero también dentro de ese grupo habían 12 discípulos que seguían a Jesús. 12 que habían sido señalados por Jesús para seguirle. Estos estaban un poco más cercanos. Pero Jesús también tenía otro círculo más íntimo todavía, que se le llamó el círculo íntimo de Jesús, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Pero de esos tres, había uno el cual tenía la preferencia a Jesús. Dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Era el más íntimo. Pero ¿saben cuál era la diferencia de este discípulo con Jesús? El amor. El amor era la diferencia. Y no era que Jesús tenía favoritos, sino que era que este discípulo procuraba estar al lado del maestro. Y es lo que nosotros tenemos que hacer si de verdad queremos vivir una vida cristiana auténtica, si de verdad queremos vivir una vida cristiana llena de gozo, llena de abundancia, llena de fruto. Tenemos que conocer a Jesús y estar tan cerca de Él como lo hizo Juan, y estar tan pegados a Él que podamos hasta sentir su corazón. Tenemos que conocer a Jesús por la experiencia. Hebreos 8:11 nos enseña de que en este tiempo es el cumplimiento de este versículo cuando dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano le dirá: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Vemos aquí cómo Dios quiere que en este tiempo todos conozcamos a Dios de esta manera, de una manera íntima, de una manera personal, de amigo a amigo. No quiere que nosotros sigamos teniéndole como el juez, como el jefe, como el amo solamente, porque dice la Biblia que Jesús nos dijo: ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, en cambio el amigo sí. Lo que pasa es que a veces nosotros no hemos tenido una buena experiencia de amistad con las personas. Yo no sé si ha pasado alguno, pero supongo que sí, porque hasta a mí me ha pasado de que ha llegado a confiar en algunos amigos y estos le han traicionado, estos han hablado mal, y entonces se cierran de banda y dicen: yo no quiero tener más amigos, y entonces no aprenden lo que es el ser amigos de otra persona. Y eso entonces lo extrapolan a la relación que tienen con Jesús, y Jesús solamente es como un dueño, como un jefe, como alguien que está dictando leyes, como alguien que está dictando cosas para que nosotros hagamos. No es esa la relación que Jesús quiere tener con nosotros, sino que la relación que Jesús quiere tener es una relación de amigo a amigo. Y Pablo lo comprendió. Pablo persiguió una relación íntima con Jesús, y por eso dice este versículo de que lo había tenido todo por basura. Todo lo que él había ganado durante toda su vida, el ser un fariseo, el ser perseguidor de la iglesia, el dominar varias lenguas, el ser un catedrático, el ser conocedor de las escrituras, todo eso lo había considerado y tenido por basura a fin de, me encanta esto, su único propósito era conocer a Jesús. Pero no solamente conocer a Jesús,
sino que también quería conocer el poder de su resurrección. Pero resulta que para poder conocer el poder de la resurrección de Cristo, primero se tiene que conocer personalmente a Jesús. Yo me he encontrado en la oficina gente que está luchando una y otra vez con su viejo hombre, luchando con su pasado, luchando con tratar de dejar cosas que no ha podido. He tenido en la mesa y en el escritorio dando consejería mujeres que me dicen, pero es que mi esposo viene a la iglesia, pero yo no le veo cambios. Él todavía dice palabrotas, él todavía dice mentiras, él todavía se comporta como una persona del mundo. Y es precisamente porque ha llegado solamente a conocer a Jesús de la manera mental, pero no ha conocido verdaderamente a Jesús en una relación íntima, y por lo que no ha conocido a Jesús en una relación íntima, tampoco conoce el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección es lo único que puede darte a ti un cambio radical. Lo único que puede darte un cambio radical es que tú conozcas el poder de la resurrección. Conocer a Jesús es amarlo con todo el corazón. Y no solamente con todo el corazón, sino amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Conocer a Jesús es confiar en Él sin importar la circunstancia y acercarnos a su lado en nuestro gozo y en nuestro sufrimiento. Por eso que Pablo decía, lo tengo todo por basura a fin de ganar a Cristo, a fin de conocerle tal cual como Él es. Pero yo creo que conocerle me hizo recordar de un himno que dice, conocerle es amarle, amarle es servirle, servirle da alegría de la vida al caminar. Repitamos todo, conocerle es amarle, amarle es servirle, servirle da alegría en la vida al caminar. Y yo creo que es momento de dejar vida religiosa y que nos propongamos a tener una relación más íntima con Jesús.